reinos del mundo espiritual, hermanos. Entonces, cuando en la Biblia, ¿verdad? En la Biblia se habla de estos tres reinos, no se refiere a un reino terrenal, ¿verdad? A un reino material, ¿verdad? Sino se refiere a son reinos invisibles, ¿verdad? Entonces, cuando entramos en esta vida, estamos haciendo un viaje. Sí, Noemí, ¿verdad? Desde que naciste, ¿verdad? Fíjate todo el tiempo que ha pasado, has transcurrido, has estado en la escuela, ahora ya estás trabajando y todos vamos en ese viaje, hermanos, ¿verdad? Vamos en un viaje en esta vida, ¿verdad? Pero fíjense, muchas de las veces no nos damos cuenta que en qué reino nos encontramos, ¿sí? O sea, en esta vida estamos en tres reinos, hermanos, ¿verdad? O estamos en el uno, estamos en el otro, ¿verdad? Esto es importante saber en qué reino estamos, porque ya de ello va a depender nuestro destino eterno, ¿verdad? Entonces vamos a hablar, nuestro tema se va a llamar tres tipos de reino. Miren, si se fijan, de una manera gráfica, ahí en la pantalla están tres círculos, ¿verdad? Esos representan los tres, ¿qué? Los tres reinos, hermano José, ¿verdad? Miren, vamos a ver el primero de ellos, ¿verdad? Vamos a ver que el primero de ellos es, que nos habla la Biblia, es el reino natural, ¿verdad? Es el reino en el cual nacemos por naturaleza, desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, ¿verdad? Y abarca los primeros años de nuestra vida, ¿verdad? Es el reino donde no tenemos pecado, ¿verdad? Es donde nuestro ser es inocente, ya que tenemos un alma pura y sin mancha, y esto lo enseña la Biblia, hermanos, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando era niño, ¿verdad? Yo fui muy feliz, ¿verdad? Y yo me acuerdo que no tenía maldad. Cuando entré a la maquiladora, decían así cosas y se reían, y yo no les entendía. Pues yo pienso que, o sea, porque ellos decían cosas, ¿cómo se dice? ¿Verdad? Con doble sentido, y yo no los entendía, ¿verdad? Pero hermano, va pasando el tiempo y nuestros ojos se van abriendo y entendemos las cosas, y es cuando el pecado entra en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo, hermanos, allá en Mateo 18, del 1 en adelante, fíjense lo que dice, lo que sucedió. Dice, si usted tiene su Biblia, pues puede también abrir ahí su Biblia, ¿verdad? Yo se lo pongo aquí en la pantalla porque a veces algunos ya no alcanzamos a ver la letra, ¿verdad? Pero miren, dice en Mateo 18, del 1 en adelante, dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjense, hermanos, fíjense lo que está diciendo ahí la escritura, ¿verdad? Dice que para poder el Señor, ¿verdad? Nos da una noticia, ¿verdad? Nos dice que si queremos entrar en el reino de ¿qué? De la tierra. Hermano José, ¿en el reino de la tierra o en el reino de dónde? ¿Verdad? En el reino de los cielos, ¿verdad? Tenemos que volvernos a ser como ¿qué? Como niños, ¿verdad? Claro que no está hablando literalmente, ¿verdad? Sino está hablando en la manera de ser, en la manera de pensar, ¿verdad? En la inocencia, exactamente, ¿verdad? El niño no tiene maldad, ¿verdad? No sé si se han fijado que cuando a veces andan ahí jugando los niños, ¿verdad que sí? Y a veces hay una pequeña discordia ahí entre ellos, pero ya después se les pasa, ¿verdad? Ellos no guardan rencor, ¿verdad? Ya andan otra vez jugando como si no hubiera pasado nada, ¿verdad? Porque no hay esa maldad que a veces nosotros, ¿verdad? Que como humanos tenemos, ¿verdad? Hasta decimos, te perdono, pero no se me olvida, ¿verdad que sí? Entonces, hermano, bueno, no nada más este texto tenemos, ¿verdad? También en otra ocasión, también durante el ministerio del Señor Jesucristo, miren, también allá en Mateo 19,
19:13, también fíjense lo que dicen las siguientes palabras. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Fíjense, ¿qué está sucediendo ahí, Saraí? Dice que fueron unos papás, ¿verdad? Y se acercaron al Señor, ¿verdad? Y le dicen al Señor Jesucristo, tócalos y dale tu bendición, ¿verdad? Pero y también ahí estaban los discípulos, ¿y qué hicieron en el versículo 14? Miren, dice, pero Jesús, dice que los discípulos le reprendieron. Bueno, en el 13 lo dice, maestro, ¿cómo vas a dejar ya que no te estén molestando? Fíjense lo que hicieron los discípulos, hermanos. Pero ¿qué contesta el Señor Jesucristo en el versículo 14? Pero Jesús dijo, dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino ¿de qué? De los cielos, ¿verdad? Entonces pregunta Saraí, ¿a qué reino pertenecen los niños? De acuerdo a lo que acabamos de leer. ¿Verdad? Aquí lo dice, ¿verdad que sí? Bueno, lo dijo el Señor Jesucristo. ¿A qué reino pertenecen? Al reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, otra pregunta, ¿y dónde se encuentran los cielos? Hermano José, ¿dónde se encuentran los cielos? Pues donde está Dios, hermanos, ¿verdad que sí? Allá es donde están los cielos. Entonces, si nosotros queremos llegar a ese reino, ¿qué tenemos que hacer? Pues ser como niños, ¿verdad? ¿Y cómo es un niño? Pues ya decíamos, son inocentes, puros, ¿verdad? Son inocentes, puros, sin pecado, ¿verdad? Por ahí hay una doctrina diabólica que enseña que el niño nace en pecado, ¿verdad? Que toda alma nace totalmente depravada y en pecado, ¿sí? O que trae el pecado de Adán, ¿sí? Pero miren, la Biblia dice, hermanos, fíjense lo que dice, si buscamos, analizamos la escritura, miren, dice Eclesiastés 7:9, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre, ¿qué? Recto. O sea, que quiere decir que lo hizo perfecto, que lo hizo sin maldad. Pero cuando, hermanos, vamos creciendo, tenemos la inclinación hacia lo malo. Dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas ¿qué? Perversidades, ¿verdad? Entonces también miren, de acuerdo a Ezequiel 18:20, ¿verdad? Si todavía pensamos de que el pecado, ¿verdad?, se hereda, pues no es así, ¿verdad? Dice Ezequiel, si gustan buscarlo en su Biblia, hermano, anótelo. Y allá en su casa le da una leída. Dice, bueno, ahí le puse Eclesiastés, ¿verdad? Pero es Ezequiel. Ahí en la pantalla me equivoqué, ¿verdad? Le puse Eclesiastés, pero es Ezequiel 18:20, ¿verdad? Dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el pecado. Bueno, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. ¿Verdad? La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Verdad? Y yo creo lo justo, ¿no? Hermana Pilar, es lo justo. O sea, ¿cómo el pecado que yo cometa, cómo lo va a llevar mi hija? ¿Verdad? O la maldad que ellas hagan, ¿verdad? ¿Cómo voy a cargar yo con ellas? ¿Verdad? Cada quien va a ser responsable de sus ¿qué? De sus obras, de sus actos, ¿verdad? Entonces, y aquí vemos claramente que el pecado no se hereda, ¿verdad? El pecado se practica, ¿verdad? Entonces, hermanos, un niño recién nacido no llena los requisitos para ser bautizado, ¿verdad? Porque ya sabemos que
En la mayoría de las religiones, el bautismo es para perdón de ¿qué? Para pecado, para perdón de pecado, ¿verdad? Entonces un niño no llena los requisitos para que sea bautizado, ¿verdad? Porque miren, en ese momento, un bebé, fíjense, para empezar no puede, o sea, oye, pero no entiende, ¿verdad? Y no va a entender el mensaje del evangelio, ¿verdad? Lo que estamos escuchando, el pan de vida, el mensaje que Dios nos trae hoy en esta mañana, es para que lo analicemos, para que digeramos espiritualmente, ¿verdad? Para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero un bebito todavía no tiene esa capacidad, también no puede creer, ¿verdad? No puede arrepentirse, porque después, ese bebito que está ahí en la pantalla, ¿de qué se puede arrepentir, Saraí? ¿Verdad? ¿Qué maldad ha hecho? Pues ninguna, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? No, ahora, otra cosa, no puede bautizarse. Bueno, ahí vemos de que él sin saber, pues lo bautizaron a la fuerza, ¿verdad? Aunque bueno, ya el bautismo, hermanos, es sumergirse. Miren, ahorita más adelante lo vamos a ver. Pero el bautismo es algo voluntario. Y eso que están haciendo ahí en la foto es anticristiano porque, pues, contrario a la ley. Sí, así es, pues es lo que estamos, así es, hermano, gracias. Es lo que estamos comentando, ¿verdad? Fíjense, aún no tiene la capacidad y conciencia para llevar a cabo lo que acabamos de mencionar. Entonces, este reino natural, hermanos, es en el cual si un bebé o un niño llega a morir, automáticamente entra en la salvación. ¿Sí, hermanos? O sea, un bebé, ¿verdad? Que ha habido casos terribles, ¿verdad? Ha habido casos donde los niños han tenido un accidente y fallecen. Hermano, pero tenemos esa esperanza de que Él va directo ¿a dónde? A ese lugar, ¿verdad? Especial de que Dios tiene preparado, ¿verdad? Porque no tiene pecado, ¿verdad? Los que estamos en peligro somos nosotros, no sabemos, estamos en la, ¿cómo dicen? En la cuerda floja, ¿verdad que sí? Dependiendo de lo que hagamos. Entonces, de acuerdo a varios estudios, miren, los que se encuentran en este reino son los que tienen aproximadamente de 11 años para abajo, ¿sí? Ese viene siendo el reino natural, ¿verdad? ¿Cuántos años? Saraí tiene, bueno, ya cumplió 15, ¿verdad? Ya cumplió 15. Pero yo como a los 13, ¿verdad? Yo no le miraba maldad, y ahorita ya le empiezo a mirar maldad. ¿Sí, hermanos? Entonces, se fijan que porque es lo que está enseñando la Escritura, hermanos, ¿verdad? Es lo que habla la Biblia acerca de este reino natural, ¿verdad? Entonces, hermanos, pero no solamente la Biblia nos menciona el reino natural, sino que también la Escritura nos habla del reino de Satanás. Bueno, ahí lo está. ¿Verdad? La Escritura también nos habla del reino de ¿qué? De Satanás, ¿verdad? Y esta etapa es en la cual salimos de la niñez y entramos a la etapa de la juventud. Y se empieza a cometer ¿qué? Pecados. ¿Verdad? Es el momento en que nos salimos del reino natural y entramos en el reino de Satanás, ¿verdad? En Santiago 1:13 se nos menciona cómo el pecado se introduce en nuestras vidas. Miren, dice Santiago 1:13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Verdad? Sino que, bueno, hermano, Dios siempre desea lo bueno para nosotros, ¿verdad? El que tienta, ¿quién es? Es el diablo, ¿verdad? Satanás es el tentador. Bueno, también a veces nosotros por nuestra propia, ¿qué?
es Satanás, también somos ¿qué? Débiles. Somos nosotros, hermano. ¿Verdad? Pero miren, aquí dice la escritura, ¿verdad? Dice que versículo 14, miren, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Sí, hermano? Entonces miren, ahí está un resumen de lo que dice Santiago. Está la tentación, ¿verdad? Si allá en la casa, ¿verdad? Imagínense la casa de la hermana Pilar, nos invita ahí a mi esposa y a su servidor allá a comer, y ahí deja un billete de a 100, ¿verdad? O bueno, uno de 1000, vamos a ponerle uno de 1000, ¿verdad? Uno de 900. ¿Verdad? ¿Verdad que es una tentación? ¿Verdad? Pero si hay maldad en nosotros, hermanos, ¿qué va a suceder? Ahí está la tentación. Y va a entrar el deseo, ¿verdad? Y cuando ya es concebido la maldad, lo tomamos, ¿verdad? ¿Y qué sucede? El pecado. Hermano, ¿y el pecado a dónde nos va a llevar? Dice Santiago, ¿a dónde? Muerte. A la muerte, pero no es muerte física. Bueno, también a veces hasta la muerte física, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Pasa de que, o sea, ha pasado que el novio, ¿verdad? Anda con otro muchacho, ¿verdad? Y luego llega la maldad, hermanos, y llegan a tal momento de que llegan a matar a aquel otro joven, ¿verdad? Porque, hermano, andaban haciendo algo indebido, ¿verdad que sí? O sea, el pecado, hermano, trae muchas consecuencias. El pecado nos va a cobrar la factura, ¿sí? Entonces nos va a producir la muerte, pero aquí está hablando de la muerte espiritual, ¿sí, hermano? Entonces, este es el reino de la muerte, porque Satanás, hermano, es el Señor Jesús dijo que es a eso vino Satanás. ¿Sí, hermano Juan? ¿A qué vino Satanás? ¿Verdad? Ahí lo dice, miren, en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar. Fíjense, Satanás, ¿saben a qué vino, hermanos? A robar. ¿Qué nos quiere robar? La salvación, el regalo que nos da Cristo por medio de su sacrificio. ¿Verdad? Satanás vino fíjense, hasta los que estamos aquí, que somos cristianos, a los que estamos aquí cristianos también, hermano José, el diablo le quiere robar su salvación. ¿Verdad que, hermanos? Por eso llegamos a ser infieles, y Satanás es porque Satanás se está metiendo en nuestra vida y nos quiere robar esa ¿qué? Aquí lo dice, lo dijo el Señor. Fíjense, el ladrón no viene sino a hurtar y matar y destruir. Ese es el diablo. Yo he venido para que tengan vida, ¿verdad? Y para que la tengan en abundancia. ¿Verdad? Si andamos en la calle de la amargura es porque queremos, ¿verdad? Porque el Señor ya trajo vida y nosotros no la queremos tomar. Entonces, el plan de Dios es que tengamos vida, pero Satanás es el adversario, hermano, que está en contra de los planes de Dios y no quiere que tengamos vida, sino que tengamos muerte. Vea, su arma mortal es el pecado en nuestras vidas. Fíjense, hermano, ahí está, miren, un diagrama. Miren, el problema más grave del hombre no es tu enfermedad. Ay, me duele. Vea, ay, tengo un dolor en el corazón. Ese no es tu enfermedad más grave. Hermano, la enfermedad más grave es el pecado, porque esa te va a traer consecuencias eternas, nomás que el hombre no lo quiere entender. ¿Sí, hermano? El problema más grande del hombre es su separación de Dios con Dios por causa del pecado. Ahí está, miren. ¿Sí, hermanos? Entonces, miren, dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra ¿quién? Contra sangre y carne. Vean,
Noemí. A veces si hay discusiones allá en la casa, la lucha no es contra qué. No es contra carne y sangre, no es personal. Si la lucha es contra quién, hermanos. ¿Verdad? Contra huestes espirituales de maldad. Hermanos, dejamos que el diablo se nos meta y contra ese es el que tenemos que luchar. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, hermanos, con razón, con razón, hermanos, miren, dijo el Señor Jesús, el Señor Jesucristo allá en Juan 12:31, llamó a Satanás el príncipe de este mundo. O sea, que ¿quién es el dueño de todo lo que hay aquí? Hablando de donde hay la maldad. ¿Sí, hermanos? Vean, porque pensamos de que no todo lo que brilla, hermanos, no todo lo que brilla es oro. ¿Sí? Miramos dinero, ay, mira, ya, eso trae un camionetón, pero sí, ¿cómo ganó él la camionetota? Por haciendo maldad. ¿Verdad? Entonces, todos los que están atrapados en este reino practican las obras de la carne, hermanos. Sí, miren, ahí lo vamos a ver. Las obras de la carne, ahí están en Gálatas 5:19. Miren, Gálatas 5:19, hermanos. Esos son los que están atrapados en el reino de Satanás, los que practican las obras de la carne. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. O sea, si yo me separo de mi esposa, ¿sí, hermanos? Porque la carne me ganó. Hermano, es pecado. Dice, fornicación. Los que practican la intimidad fuera del matrimonio. Inmundicia. Palabras de doble sentido. Lascivia. Andas bailando el reggaetón. Si no, los hermanos, se lo estoy diciendo de esa manera para que lo entendamos, si no lo entendemos así como está ahí. Idolatría. Estás adorando a un Dios que no es el Dios verdadero. ¿Verdad? Te hincas a un pedazo de madera. Pero al Dios verdadero es eterno, es grande. Ese no lo podemos encajonar. Eso es idolatría. Hechicerías. Ay, no te habrán te están haciendo mal. Oye, allá yo conozco una bruja que maneja magia blanca. Vamos para que te pase el huevo y te haga una limpia. Ahí está, hermanos, la escritura, lo que dice. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Ahí están. No, allá en tu iglesia te prohíben tomar. No, o sea, hermanos, piensa que la gente que la iglesia nos prohíbe tomar. La iglesia no nos prohíbe. ¿Quién es el que le está prohibiendo? Aquí dice, hermanos, borracheras, orgías, y si dice Pablo, si me faltó alguno de la lista, ahí pónganlo. Dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino. ¿Fíjense, hermanos? ¿Queremos ir al cielo o a dónde? Hermanos, ¿queremos ir al cielo o a dónde queremos ir? Hermanos, este es el reino de Satanás, ¿verdad? Ahora, hermano, bueno, aquí quiero, hermano, hacer un paréntesis y decirle que cuando nosotros entramos en este reino de Satanás, es cuando tenemos la necesidad del bautismo. ¿Sí, hermano? Fíjense, no es antes.
nosotros bautizamos a un niño, no le va a servir de nada, porque recuerden que el bautismo es para el perdón de los pecados. Si ese niño no ha cometido pecado, es inocente, todavía no ha salido del reino natural, entonces de nada le va a aprovechar el bautismo, sino por el contrario, hermanos, le va a confundir, ¿verdad que sí? Lo que va a pasar es que cuando ya salga de la inocencia, entonces automáticamente se va a convertir en un pecador y sus padres ya no le van a querer bautizar. No, mamá, allá sí, mire que se bautizaron, allá un señor grande se bautizó. Pero, hijo, pero tú ya te bautizamos, ¿verdad? Y ya hay una confusión. ¿Sí, hermanos? Hermanos, fíjense, la pregunta que surge es, hermanos, bueno, entonces, ¿a qué edad se debe de bautizar una persona? Bueno, la respuesta bíblica es cuando la persona ha dejado la niñez y ha entrado en la juventud. Miren, dice Génesis 8:21. Ahí está en pantalla, miren, dice, después del diluvio, fíjense lo que sucedió. Dice, y percibió Jehová, o sea, es Dios, hermanos, olor ¿qué? Grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre, ¿cuándo empieza la maldad? ¿Cuándo empieza la maldad, hermano? ¿Verdad? Desde la juventud. ¿Se fijan? No desde la niñez. Dice, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho, ¿verdad? Y nos dio el pacto de Dios, es el arco iris, ¿verdad? Que todavía por ahí lo vemos, hermanos, y nadie se explica, bueno, ¿por qué tiene que salir de colores y por qué sale ahí? ¿Verdad? Porque Dios lo puso, hermanos, como señal de que no va a volver a destruir la causa, bueno, el mundo por causa del hombre, hermanos. Bueno, en la eternidad, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, hermanos, fíjense cómo define el diccionario las diferentes etapas desde la niñez hasta la juventud. Miren, ahí podemos ver, ¿verdad? Bebé, la niñez, adolescente, adulto y luego pues ya la vejez, ¿verdad? Miren, hermanos, miren, la niñez es el periodo de la vida humana que se extiende desde el nacimiento hasta la adolescencia. La adolescencia es la fase del desarrollo fisiológico de todo individuo que comienza a los 12 años con la aparición de modificaciones morfológicas y fisiológicas que caracterizan la pubertad. Y la pubertad es la fase de maduración de los órganos sexuales, hermanos, que se traduce por un desarrollo de los caracteres sexuales secundarios como el vello púbico, los pechos en las niñas y múltiples modificaciones morfológicas y psicológicas. Entonces, la juventud, hermanos, es el periodo de la vida humana que media entre la adolescencia y la adultez. Miren, ahí está, ¿verdad? Ahí están las edades. Miren, la infancia de los 0 años, bueno, del 0 año a los 5 años. La segunda infancia de los 6 a los 11 años. La adolescencia es de los 12 a los 10. O sea, que a partir de aquí, miren, hermanos, a partir de la adolescencia, de los 12 años en adelante, es cuando empieza la maldad en el ser humano. La adultez, bueno, pues es de los 27 a los 59. Bueno, me pasé la juventud, ¿verdad? Juventud de los 14 a los 26. Y persona mayor, 60 y más, ¿verdad? Entonces, así que cada uno de nosotros como padres tenemos que ver el desarrollo físico y mental de nuestros hijos para poder determinar si ya salieron de la niñez y que están aptos para recibir el bautismo. Si mi hijo ya es un joven,
física y mentalmente, entonces ya es un pecador. Bueno, ahí está. Hermanos, ya salió de la inocencia, ya salió del reino natural, ya ha entrado en el reino de Satanás, por lo tanto necesita del bautismo. Entonces muchas de las veces encontramos niños en las congregaciones que quieren participar dirigiendo himnos, ¿sí, hermano? ¿Verdad? Y no es malo, o sea, que un niño quiera, papá, yo quiero, un niñito así de 5 años, y yo quiero dirigir el canto, pues sí, dejemos lo que canten, hermano, ¿verdad? Pero ya después piensan que, y miran a los demás bautizando, yo también me quiero bautizar. Un niño así es, hermano, pero no tiene maldad, ¿verdad? Entonces no cometamos el error, ¿verdad? Porque, hermanos, va a llegar el momento en que va a entender mejor las cosas, va a llegar la madurez y que va a un momento donde va a entender, hermano, y donde va a saber que ya cometió la maldad, cometió pecado, ¿verdad? A partir de los 12 años, ¿verdad? Estamos diciendo en adelante. Entonces, también miren, muchas veces nosotros nos guiamos por el conocimiento que ellos tienen de la palabra de Dios, porque pueden decir el plan de salvación o porque conocen actos de adoración. Todo esto es bueno y debe ser alabado, pero no es suficiente para que un niño sea bautizado. O sea, hermano, sí es cierto, hay niños que de 5 años que se saben la Biblia de memoria, los libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento, hasta saben más que nosotros. Pero ya todavía no están en esa etapa de que necesiten ser bautizados. Entonces, ha pasado que también algunos los bautizan para sentir el orgullo y la novedad de que yo bauticé y ser reconocido, pero esto no es algo que aprueba Dios. O sea, si yo aquí, hermano, aquí hubiera niños, se quieren bautizar, pues vamos a bautizarlos, ¿verdad? Y ya subimos las fotos ahí en el Facebook. Mira qué bonito, hubo bautismos allá, pero estoy bautizando a un niño, hermanos, ¿verdad? No estoy haciendo lo que Dios quiere, ¿verdad? Porque no tiene pecado, no tiene maldad. ¿Alguna pregunta, comentario, hermanos? Hermano Ulises. ¿Cómo le van a hacer los niños entregados a Satanás? Que hay niños que se han entregado a Satanás, ¿cómo le van a hacer si hay un poquito? Bueno, pues nadie los entrega, ¿verdad? Acuérdate, hermano, que, o sea, a lo mejor sí hay sectas satánicas, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Sectas satánicas que dicen, pues vamos a entregar a nuestro hijo al diablo. Hermano, pero no lo pueden hacer porque acuérdense que el pecado, o sea, ellos son santos, son sin mancha. Pero a partir de que entra el pecado en sus vidas, es cuando sí puede entrar Satanás. ¿Verdad? De otro modo, ¿no? Vamos a tomar 5 minutos, hermanos, para saludarnos. Y ahorita vamos a ver la última parte, ¿verdad? Porque hasta ahorita hemos visto los dos reinos, ¿verdad? El reino natural y el reino de Satanás. Y nos falta el número 3. En unos instantes estamos hablando acerca de 3 reinos espirituales, hermanos, en el cual cada uno de nosotros estamos. Ya hablamos del reino natural, ya hablamos del reino de Satanás, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar del reino de Cristo, hermanos, ¿verdad? Dice Colosenses, ¿verdad? Colosenses 1:13, dice, el cual nos ha librado de, ¿qué, hermanos? De las tinieblas, ¿verdad? ¿A quién le pertenece ese reino de las tinieblas? A Satanás, ¿verdad? Hermano, es que lo oscuro, bueno, fíjense, lo blanco representa la santidad y lo negro representa ¿qué? La maldad, ¿verdad? El pecado, ¿verdad? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, fíjense, y trasladado al reino de su amado Hijo, ¿verdad? Eso, en otras palabras, hermanos, se resumen de esta manera. Miren, bueno, ya se lo había mencionado yo en otra ocasión. Esa palabra trasladar o trasladado es estar en un lugar, ¿verdad? Pero ya pasa algo en tu vida y ya no estás en ese lugar. Ahora estás ¿qué?
¿verdad? En otro lugar. Es como si cambiaras de radicar en la ciudad. ¿Verdad? Ya no estás en Acuña, ahora estás en Piedras Negras. ¿Verdad? Ha sido trasladado, ¿verdad? Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Fíjense, ¿y qué sucede ahí, hermanos? En ese reino, ¿qué sucede? Aquí está, miren. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fíjense. No, ¿verdad que no es cualquier cosa? Es algo hermoso, es algo grande. ¿Verdad? Esta es la etapa en la cual salimos del reino de Satanás y entramos al reino de ¿quién? De Cristo. Hermano, el reino de Cristo es un reino espiritual que no se ve. ¿Verdad? Porque, hermano, ¿saben dónde quiere reinar el Jesús? El Señor quiere reinar ¿dónde? En nuestros corazones, hermano. ¿Verdad? Que lo llevemos en nuestra vida. Pero no solamente que lo llevemos en nuestra vida, hermano, ¿verdad? Sino que seamos parte de su cuerpo, parte de su iglesia, ¿verdad? Parte de ese reino espiritual. Entonces, para entrar en este reino se requiere una obediencia al sacrificio de Cristo, hermanos. ¿Sí? ¿Qué se requiere? La obediencia al sacrificio de Cristo por medio del Evangelio, ¿verdad? Hermano, a través del bautismo en agua para perdón de pecados, ¿verdad? Por eso se llama el Evangelio de las buenas nuevas, ¿verdad? ¿Cuáles son las buenas noticias o las buenas nuevas? ¿Está ahí? ¿Sí sabías que hay nuevas noticias? ¿Verdad que en la televisión que vemos? Pues que desastres, de que choques, de que se inundó Reynosa, ¿verdad? De que, puras noticias malas, pero Dios trae noticias buenas, ¿verdad? ¿Y saben cuál es esa noticia buena? Es que Cristo vino a este mundo, y murió por causa de ¿qué? De nuestros pecados. Miren, ahí está el Evangelio. Cuando él fue crucificado, fueron cargados en él todos nuestros ¿qué? Todos nuestros pecados, ¿verdad? Para que nosotros ahora tengamos esperanza de vida ¿qué? Eterna. Pero, hermanos, hay que obedecer al Evangelio, ¿verdad? Bueno, de hecho aquí también está, miren. Miren, aquí está. Cuando estamos en el mundo, estamos en el reino de ¿qué? De las tinieblas, ¿verdad? Estamos viviendo bajo pecado. Pero decidimos renunciar, ¿verdad? Tomamos la decisión de morir, así como Cristo murió, ¿verdad? El que va a morir es el viejo ¿qué? El viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? El maldiciento, ¿verdad? El desordenado, pues etcétera, etcétera. Todos, ahorita leíamos Gálatas, ahí nos hablaba de las obras de la carne, ¿no? ¿Verdad? De todo eso. ¿Verdad? Morimos al viejo hombre, salimos del reino de las tinieblas por medio de nuestra muerte con Cristo, ¿verdad? Y entramos a las aguas del bautismo, miren, ahí está. En las aguas del bautismo, ¿qué sucede? Son sepultados todos nuestros ¿qué? Pecados. Y el agua, bueno, vemos agua, pero Dios ve la sangre ¿de quién? La sangre de Cristo, hermanos. Ya somos lavados en la sangre de Cristo y resucitamos para una nueva vida, ¿verdad? Entramos en el reino del Hijo de Dios por medio de nuestra resurrección con Cristo. Entonces, eso no lo estoy inventando, lo dice la Biblia, hermanos. Miren, dice allá el texto, ahí más adelante en Romanos 6, versículo 3, ahí es donde lo dice la Biblia. ¿Verdad? Lo que yo les estoy mencionando no lo estoy inventando, ahí está en la Biblia. Miren, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido ¿qué? ¿Verdad? Ya le está hablando Pablo a los cristianos,
¿verdad? Porque él está hablando ya del pasado, miren. Porque a veces a muchos, hermanos, debemos de tener entendimiento de lo que estamos haciendo, de lo que hicimos, ¿verdad? De lo que sucedió con los cristianos de Roma en el pasado. Les dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido, ¿qué? Bautizados. Dice, en Cristo Jesús hemos sido bautizados, ¿en qué? Su muerte. En su muerte, miren, ahí está. Dice, porque somos sepultados. Miren, ahí está la tumba, ¿verdad? Pero también nosotros en el agua somos sepultados. Juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. Entonces, dice, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Fíjense, por eso es algo, es una semejanza, ¿verdad? No es literal, ¿verdad? Porque pues si fuera literal, ¿saben a dónde nos tendrían que llevar? Pues a Jerusalén, ¿verdad? Para que nos crucificaran así como Cristo, tendríamos que ir a Jerusalén. Pero no, hermano, es una semejanza, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Sabiendo esto que nuestro viejo, ¿qué? ¿Cuál es ese viejo hombre? Bueno, ahorita lo decíamos, ¿verdad? Fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al ¿qué? Hermano, los cristianos ya no debemos de servir más ¿qué? Al pecado. Hermano, y debemos de tener cuidado. Dice allá la carta a los hebreos, dice, ¿no pensáis que va a tener mayor castigo el que pisoteare la sangre de Cristo, hermanos? Y tuviera pues inmunda, hermanos. O sea, ese sacrificio tan grande que Dios nos dio y nosotros no lo valoramos. O sea, ya no hay algo mejor que Dios pueda hacer por nosotros, hermanos. Ya Él entregó a su propio Hijo. Y a veces nosotros no apreciamos lo que Él hizo por nosotros, hermano. Por eso, miren, decía Pablo también allá, fíjense, se los dijo allá en Roma, pero también se los dijo acá a los hermanos de Corinto. Dice, de modo que si alguno está, ¿dónde? En ese reino, en el reino de Cristo, ¿verdad? Fíjense, esta palabra, miren, de modo que si alguno está en, esa palabra en quiere decir que no estamos afuera, estamos ¿dónde? Adentro, ¿verdad? ¿Adentro de dónde? Pues del reino de Cristo. ¿Se bien? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas? ¿Verdad? Las mañas, las cosas desagradables, ¿verdad? Que teníamos en nuestra vida. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces, fíjense, hermanos, dice, ahora bueno, pregunta, ¿cuál es la diferencia entre uno que está en el reino de Cristo y en el reino de Satanás? Hermano, ¿cuál es la diferencia? Hermano, miren, la diferencia radica en que los que están en el reino de Cristo han obedecido al sacrificio de Cristo y han sido lavados por la sangre de Cristo. Miren, ¿y cómo lo sabemos? Pues aquí también lo dice Primera de Corintios, miren, dice Primera de Corintios 6, 9. Miren, fíjense lo que dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán ¿qué? El reino de Dios. ¿Verdad? Que, hermano, ¿por qué no lo van a heredar? Pues porque están en el reino de Satanás, ¿verdad que sí? Dice, fíjense, hermano, ¿y qué dice? Le dice, porque le está hablando a los cristianos. Y ustedes, les dice, ustedes también eran
santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, hermano, los cristianos, decíamos que también cometemos ¿qué? Errores, ¿verdad? Porque el único perfecto es Cristo, hermanos. ¿Verdad? Cristo es el único que es santo y sin mancha y sin contaminación. Pero hermanos, o sea, fíjense, simplemente el hacer lo bueno y sabemos que debemos de hacer lo bueno y no lo hacemos, ya es que es pecado. Que no le ayudaste a lavar los trastes a tu mamá, Sarai, ya es que es pecado. ¿Sí, hermanos? O sea, el saber hacer lo bueno y no hacerlo ya es pecado. Entonces, hermanos, como cristianos también por eso decimos que fallamos y cometemos errores. Pero miren, la diferencia radica en que estamos luchando para no pecar. Si usted ve a un cristiano, bueno, pues si usted ve a un creyente que anda haciendo ¿cómo dice? Vea, que si anda haciendo lo malo, sin importarle que lo vean como cualquier otro mundano, entonces ese no está luchando contra el pecado, hermanos. ¿Verdad que sí? Ese ha vuelto a caer en las garras ¿de quién? De Satanás. Hermano, el cristiano verdadero es el que está luchando para no pecar. Entonces, hermano, el cristiano tiene bien claro que él mismo no se puede justificar a nosotros mismos con buenas obras y con nada, sino, hermano, la justificación viene ¿de quién? De Cristo. ¿Sí, hermano? ¿Sabe por qué estamos aquí? Hermano, porque necesitamos de Dios. ¿Verdad que sí? Si yo dijera, no, pues yo no hago nada, yo no peco, ¿verdad que no necesitaría de Dios, hermano? Pero, hermano, por eso estamos aquí. Porque necesitamos de ese reino de Cristo. Acuérdense que esa es la gracia. La gracia es un don que no merecemos. ¿Verdad? La gracia es que Dios nos perdona. ¿Verdad? Hermano, ¿verdad? Por eso, hermano, fíjense, la sangre de Cristo está disponible. ¿Verdad? No nada más para una vez cuando nos bautizamos, sino que esa sangre de Cristo está disponible para cuando fallamos. Hermano, pero por eso estamos diciendo, estamos luchando para no que... ahorita vamos a leer ese texto, miren. La Biblia dice que el que está dentro del reino de Cristo tiene muchas bendiciones espirituales y tiene la protección de Dios. Dijo un hermano, estamos bajo la cobertura de Dios. ¿Verdad? Así como los carros tienen aseguranza, ¿verdad que sí? Pero y tenemos la cobertura completa, ¿no? Miren, lo que les estoy diciendo ahí lo dice Juan. Primera de Juan capítulo 1. Para que vean que lo que le estoy diciendo, pues es ahí lo dice la Biblia. Primera de Juan capítulo 1 es este. Fíjense lo que dice Juan, ahí está en la pantalla, ¿sí lo alcanzan a leer? Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en las tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como él está en la luz. ¿Vea qué es andar en la luz, hermanos? Pues es practicar la vida cristiana, ¿verdad? Es perdonar, es ayudar a tu prójimo, es leer la Biblia, es orar a nuestro Padre. Ese es andar en luz, es practicar la vida cristiana. Dice que si los que andamos haciendo eso, andamos en luz, o sea que hay un requisito, hermanos, para que la sangre de Cristo nos lave. Si no cambiamos nuestras vidas, si seguimos de mundanos, su sangre no nos va a lavar. Tenemos que luchar,
tenemos que andar en la luz. Miren, ahí dice, por eso dice sí. Si no andas, no. Si andamos en la luz, como Él está en luz, vea, tenemos comunión unos con otros. Por eso la importancia de reunirnos como iglesia. Fíjense, ¿y qué sucede? Cuando hacemos eso, la sangre de Jesucristo nos limpia ¿de qué? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Sí, hermanos? Fíjense, y fíjense todavía lo que sigue diciendo acá en el capítulo 2, miren. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. O sea, el cristiano no debe de luchar contra el ¿qué? Contra el pecado. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero necesitan venir ¿a dónde? Al reino de Cristo. ¿Sí, hermanos? Bueno, ya para terminar, miren, déjenme pongo acá. Ya para terminar, hermanos, fíjense, vimos que hay tres reinos del mundo espiritual. Dijimos que es el reino natural, el reino de Satanás y el reino de Cristo. La Biblia nos enseña que Cristo venció a Satanás y Él reina ahora. Y su iglesia es su reino. Por eso la necesidad de que nos sometamos a ese reino. Su reino es espiritual. Es un reino que jamás será destruido, ni por el poder de la muerte. Cuando venga Cristo por segunda vez, hermano, no viene a establecer un nuevo reino, ¿verdad? Porque muchas religiones eso creen, que va a venir a establecer un nuevo ¿qué? Un nuevo reino, no, pero el reino ya fue establecido. ¿Verdad? Es un reino espiritual, es la iglesia, ¿verdad? Sino más bien viene a entregar ese reino a su Dios y Padre. ¿Verdad? Y si usted no es parte de este reino, debería hacerlo el día de hoy para el bien de su alma. Si usted no es parte de ese reino, usted forma parte del otro reino, el de Satanás. Y el destino de este y de sus seguidores, según Apocalipsis, va a ser un lugar muy desagradable. ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice allá? Miren, hermanos. No lo estoy inventando yo. Miren, ahí lo dice Apocalipsis 20:10. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Fíjense, ¿quién es ese falso profeta? Pues todos los que andan enseñando la mentira. ¿Verdad? Que no están enseñando la Biblia como deben de enseñarla. ¿Verdad? Bueno, sí la enseñan, pero también enseñan la mentira. Ese es el falso profeta. Dice, y serán atormentados día por los siglos de los siglos. O sea, no va a terminar, no va a tener fin. Pero no nada más a ellos. No nada más a los que engañan al mundo, sino también los que le siguen. Ahí lo dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, hermano. Hermanos, ¿verdad que la Biblia es clara, hermanos? ¿Verdad? La Biblia es sencilla. Miren, nada más hay tres reinos en los cuales podemos estar. La pregunta es, ¿en cuál reino estamos nosotros? ¿Verdad? Bueno, pues cada quien medite, ¿verdad? Y cada quien responda a esa pregunta. Hermano, pero no más quedemos ahí, hermano, sino que hay que hacer algo, ¿verdad que sí?
Si alguien sigue practicando el pecado, pues hay que dejarlo ¿qué? Hay que dejar el pecado, ¿verdad? Si alguien todavía no está en el reino de Cristo, pues salga del reino de Satanás. Entonces, este es un momento que alguien, que lo podemos hacer, hermanos. O sea, si alguien tiene necesidad en esta mañana, pues puede obedecer. ¿Verdad? Si no, pues vamos a seguir estudiando la Biblia, hermanos, para que, hermanos, Dios no obliga a nadie. ¿Verdad que, señor David, imagínese que su, Marta, usted le ande obligando, ándale, ámame, quiéreme. ¿Verdad que no funcionan así las cosas? Bueno, pues así también con Dios, hermanos. ¿Verdad? Dios quiere que hermano, y si es cierto, Dios quiere que obedezcamos, no, hay el infierno, pues me voy a bautizar porque no quiero el infierno. No, hermano, hay que obedecer porque queremos amar a quién, a Dios. ¿Verdad? Porque saben que si no lo amamos, nuestra vida no va a ser cambiada. Hermano, y si quieren que su vida sea cambiada, conozcan al Señor Jesucristo. ¿Dónde lo podemos conocer? En los evangelios. Yo les iba a predicar ahora de parte de un tema de la vida de Jesús, pero lo vamos a hacer el próximo domingo. Vamos a hablar un poquito de la vida de Jesús para ver si el Señor, al conocer su vida, puede transformar nuestra vida y nuestro corazón. Dios les bendiga.